por radio. Y le he pedido el uso de la palabra. Soy miembro alterno de la comisión que trabajó este tema, la Comisión Ocasional de Análisis de las Enmiendas, y como asambleísta alterno o miembro alterno de aquella comisión actué en forma esporádica, pero con toda la emoción de ser partícipe de este proceso. Debo agradecerle a usted, por supuesto, presidenta encargada. Y por supuesto de felicitar a Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas, que ha hecho conjuntamente con los miembros, me excluyo yo, por supuesto, un muy buen trabajo. Y también me complace el felicitar al doctor Pablo Dávila Jaramillo, que ha hecho un muy buen trabajo en aquel comité interinstitucional que ha recabado más de 300,000 firmas para que estemos este momento aquí en la Asamblea Nacional debatiendo estas enmiendas a la Constitución. Y de acuerdo al procedimiento, por supuesto, deben pasar de aquí del primer debate, cuando se lo cierre, 90 días para el segundo debate y, por supuesto, llegar a aquello que se denomina referéndum, de acuerdo al artículo 442 de la Constitución Política del Estado, y hacer valer aquí el viejo adagio, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y tendrá que el pueblo pronunciarse oportunamente, ojalá antes del advenimiento del nuevo gobierno. Felicito también, por supuesto, a los expresidentes de la República, Rosalía Arteaga, Gustavo Noboa, y a otros actores de este proceso, Hernán Pérez Luz, entre otros. Entrando en materia, yo voy a pronunciarme en este primer debate en forma idéntica a la que he hecho, a la que he venido haciendo desde siempre. Incluso desde la época en que en Montecristi se preparaba la Constitución que hoy nos rige. Yo no era legislador en aquel entonces, era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y recuerdo haber viajado algunas veces a Montecristi a decirles a los asambleístas de aquel entonces en Montecristi, año 2007, que estaban equivocados. Y viajé en representación de los gremios de la producción, a mucha honra, y les dije en varias ocasiones que se equivocaban al crear este quinto poder del Estado, que el desobedecer a Montesquieu era un error. Y el tiempo me ha dado la razón. Y miren que han pasado muchos años y seguimos discutiendo si debe o no existir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo tanto, lo que hoy voy a decir, que va a ser corto, en relación a la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo he pensado siempre. Creo que fue un error y hay que remediarlo más bien, y remediarlo democráticamente, como corresponde. Como democráticamente está vigente. Yo voté en contra, era mi derecho, de la aplicación de la Constitución de Montecristi, pero la mayoría del pueblo votó a favor. Por lo tanto, demócrata como soy, he acogido esa Constitución, es más, la respeto, es más, impulso a que se la respete. Por lo tanto, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un requerimiento ciudadano, pero hay que hacerlo de acuerdo a la propia Constitución. Por eso es que he procedido a felicitar a quienes han preparado no solamente la recolección de aquellas 300,000 firmas o más de la gente, del pueblo, sino el preparar el documento y, por supuesto, a la comisión en tratarlo. Concuerdo con aquellas opiniones de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social básicamente sirvió para aquello de los nombramientos de las entidades u organismos de control. Y eso no me parece muy justo, no me parece nada justo. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo en que no exista ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo expresé hace 13 años, incluso un poquito más, y lo vuelvo a expresar hoy y lo he expresado siempre. Bien, vamos al tema de la bicameralidad. Yo sí estoy de acuerdo con la bicameralidad y voy a dar 4, quizás 5 razones, con respeto, por supuesto, a quienes opinan diferente. El Ecuador siempre tuvo la bicameralidad, siempre, o casi siempre, en muchísimas de las constituciones, creo que son 21 o 22 en la época republicana, muchas de ellas, la mayoría, han tenido conceptos de legislaturas bicamerales. Yo sí estoy de acuerdo. Y no es nuevo para el Ecuador el volver a la bicameralidad, por tanto no hay que asombrarse. Yo sí creo que es necesario el que existan 2 cámaras. La primera, la de representantes, así lo llama el proyecto, yo la voy a llamar la de diputados, donde se da el fragor de la discusión doctrinaria, filosófica, partidista incluso, donde inclusive hay fuerzas contrapuestas que en forma
iracunda, inclusive pueden discutir proyectos de ley. Está bien, esa es la democracia. Precisamente el Congreso, los diputados deben estar prestos y listos para llevar adelante con su argumentación, con su parlamentar, de ahí viene la palabra parlamento, sus diferencias. Y frente a ello, pues la democracia es la que manda, los votos son los que mandan, pero ahí tiene que darse el fragor de la discusión y luego pasar, en mi opinión, a la Cámara del Senado, donde estarán gentes con mayor experiencia, más reposados, que puedan limar asperezas y, por supuesto, remitir al Ejecutivo un proyecto mejor tratado. Y voy a hacer referencia a esto. Casi no existe actualmente proyecto que apruebe la Asamblea Nacional actual, que vaya a Carondelet, que no regrese vía veto parcial, incluso con correcciones a sus artículos, en su articulado, incluso hay contraposición, y generalmente hay correcciones frente a aquella absurda, en mi opinión, contradicción entre un artículo y otro, o unos artículos y otros. Precisamente con la existencia de un Senado, irá mucho más limpio que el proyecto para el ejecútese del Ejecutivo. Así dice nuestra Constitución y así tiene que ser en cuanto al ejecútese, a la aprobación o posibilidades de vetos totales o parciales de una ley. Pero mandaremos con nosotros como primera función del Estado mejores proyectos al Ejecutivo para su pronunciamiento. Algunos argumentan, y yo no estoy de acuerdo con ellos, que esto costará más. Al contrario, costará menos. El proyecto establece, me parece que 90 diputados, y he decidido así llamarlos, para esta explicación solamente, y 30 senadores, son 120, menos de los actuales 137, además de la eliminación de los alternos. Cuando un asambleísta o diputado o representante o senador principal tuviese que dejar por cualquiera de las razones el puesto, pues viene el siguiente más votado. Y así se elimina aquello de los alternos que en muchos casos, con el debido respeto a todos ustedes, colegas legisladores, ha sido foco de corrupción en algunas ocasiones, no en todas. Pero por supuesto, el costo será menor. Y el Palacio Legislativo, al cual estamos extrañando los 137 legisladores, el Palacio Legislativo que está en la ciudad de Quito, ese Palacio Legislativo tiene dos salones. El salón llamado José Mejía Lequerica, el ex Senado le llaman algunos, y por supuesto el Salón Nera Martínez, que es en el cual nosotros solemos reunirnos y al cual pronto, Dios mediante, volveremos. Por lo tanto, no hay nuevos gastos o nuevo gasto en la infraestructura de aquellos dos salones que alberguen a las dos cámaras, en esta bicameralidad que yo sí estoy apoyando, respetando a quienes piensan diverso. Ahora bien, en mi opinión, la Cámara del Senado, ya que esa sería la nueva, si cabe así decirlo, frente a la actual realidad, se encargaría de los temas políticos suculentos. Yo los llamo así, porque ahí, en mi opinión, deberían estar temas referentes a reformas a la Constitución, por ejemplo, que se lo trate en el Senado, gente con mayor experiencia, que obviamente venga la opinión de la Cámara de Diputados, es absolutamente válido. Héctor Muñoz mencionaba, le escuché por radio, que no deben haber las mismas funciones de ambas cámaras, porque eso sería inoficioso. Yo estoy de acuerdo con Héctor Muñoz, con el asambleísta Muñoz. Pero podría la Cámara del Senado encargarse, y con esto termino esta primera parte, de reformas a la Constitución, de cualquier índole, del tratamiento, me refiero, de aquellas reformas o enmiendas de la Constitución, temas de orden presupuestario. La aprobación del presupuesto general del Estado debería ser parte del trabajo de la Cámara de Senadores, con mayor experiencia, con mayor sopesamiento de lo que es un tema tan sensible como es el presupuesto general del Estado. El manejo económico, de acuerdo a la Constitución, le compete exclusivamente al Ejecutivo, pero el Legislativo tiene aquello de la aprobación del presupuesto general del Estado. Y en las 8 ocasiones que he estado yo en la Asamblea, en los 8 años me refiero, que he estado en la Asamblea y que ha habido el tema inherente a la aprobación de los presupuestos de los diferentes años, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, siempre han habido problemas. Yo creo que esa debe ser una gestión de la Cámara del Senado. Y finalmente los juicios políticos también, porque son temas sensibles, delicados, que sí ameritan la experiencia que eventualmente tendrán o tendrían aquellos que sean senadores de la República a futuro.
Finalmente, una sola opinión sobre el tema de la Fiscalía. La presidenta del Consejo de la Judicatura, en el informe que escuché y que leí, por supuesto, hace mención, María del Carmen Maldonado, hace mención a que el problema mayor es un tema presupuestario. La propia fiscal general de la Nación, Diana Salazar, a la cual felicito por su trabajo, se ha quejado en reiteradas ocasiones de que falta presupuesto para cubrir la falta de fiscales. Hace un par de meses quizás le escuché a la doctora Diana Salazar hacer mención de que faltaban como 500 fiscales. Y eso solamente se subsana, más allá del trabajo profesional, con dinero, con un buen presupuesto. Y frente a ello, concuerdo parcialmente con el tema inherente a la fiscalía, a la vindicta pública, la que tiene que acusar, la que tiene el trabajo de hacer precisamente la vindicta pública. Con estas opiniones, presidenta encargada, Ana Belén Marín, cumplo con mi deber como ciudadano y como asambleísta de decir mi opinión sobre estos tres hechos que están inmersos en la petición de aquellas 300.000 personas que alientan las reformas o enmiendas a la Constitución y que alientan el referéndum que en su momento, ojalá lo más pronto posible, deba haber sobre este tema. Culmino diciendo que Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Toda consulta popular, incluso hay un par de consultas que vienen en camino, son válidas, todas, porque siempre he opinado que la opinión del pueblo debe ser la guía y norte del actuar de nosotros, los políticos, porque allí estaremos precisamente cumpliendo con nuestro deber de hacerle caso a la gente, a quienes son nuestros mandantes. Muchísimas gracias por la paciencia y, por supuesto, ojalá este tema se cierre hoy para que comiencen a correr los 90 días para el segundo debate y luego el referéndum que deberá darse en el Ecuador. Señoras y señores legisladores, muchas gracias. Gracias a usted, señor asambleísta Patricio Donoso.